Estimados jóvenes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemáticas. Les saluda la profesora Eugenia Antúnez, practicante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Desarrollaremos la clase de ecuaciones de segundo grado para 10º grado en el bloque de álgebra. La temática a desarrollar es ecuaciones de segundo grado. Los contenidos conceptuales es la definición de ecuaciones de segundo grado. Los objetivos a alcanzar en la clase del día de hoy es definir la ecuación cuadrática. Los conocimientos previos con los que ustedes deben contar es la definición de ecuación, el teorema de Pitágoras y los productos notables. Recordemos, ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones que contienen una o más variables. Por ejemplo, 5x más 1 igual a 16. Como son dos expresiones, 5x más 1 es la primera expresión igualada a 16, que sería la segunda expresión. Teorema de Pitágoras. Establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Si tenemos una figura de un triángulo rectángulo, el lado más largo denotado por la letra C se llama hipotenusa, la base del triángulo, denotado por la letra A, sería el cateto más largo, y la altura del triángulo, denotado por la letra B, sería el cateto más corto. Para esto existe una regla general llamada teorema de Pitágoras, donde me dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, lo que significa que si yo conozco dos de los lados del triángulo, despejando para el lado desconocido, yo puedo encontrar el valor del mismo. Productos notables. Son productos cuyo resultado se obtiene sin tener que utilizar la operación de multiplicar, sino que conociendo ciertas reglas fijas. Por ejemplo, tenemos la suma de cuadrados, que es a más b al cuadrado. Esta sería igual al primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado, lo que sería una regla fija que aplicaríamos siempre que tengamos una suma de cuadrados. Si tuviésemos una diferencia de cuadrados, prácticamente sería lo mismo, donde a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado. Una vez habiendo recordado un poco sobre los conocimientos previos, ahora vamos al tema que nos compete el día de hoy, que es ecuaciones de segundo grado, el cual vamos a resolver por medio de un problema de aplicación, que es el siguiente. Dice que un terreno tiene la forma de un triángulo rectángulo, el cateto más corto mide 2 metros menos que la longitud de la hipotenusa y el cateto más largo mide 1 metro menos que la longitud de la hipotenusa. Y la gran incógnita es, determine la longitud de los tres lados del terreno. Para resolver el problema aplicaremos variables y sustituimos el teorema de Pitágoras con las variables asignadas. Para ello, hacemos nuestro planteamiento. Como en el problema no nos dan una medida para la hipotenusa, entonces nosotros le aplicamos una variable. En este caso vamos a utilizar la variable x. Sea x la longitud en metros de la hipotenusa, entonces el cateto más largo sería x menos 1, ya que dice que es 1 metro menos que la longitud de la hipotenusa, y el cateto más corto sería x menos 2, ya que también nos dice que sería 2 metros menos que la longitud de la hipotenusa. Una vez teniendo nuestro planteamiento, procedemos a dibujar el terreno en forma de un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa estaría denotada por la letra X, el cateto más largo por X menos 1 y el cateto más corto por X menos 2. Aplicando el teorema de Pitágoras, se tiene que el triángulo rectángulo con hipotenusa X, cateto largo X menos 1 y cateto corto X menos 2, en la fórmula general del teorema de Pitágoras, a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, donde a es igual a x menos 1, b igual a x menos 2 y c igual a x. Entonces, sustituyendo la fórmula por los datos que nosotros encontramos, nos quedaría como x menos 1 al cuadrado, correspondiente a al cuadrado, más x menos 2 al cuadrado, correspondiente a b al cuadrado, igual
a x al cuadrado correspondiente a c al cuadrado, que sería la hipotenusa del triángulo. Lo que hicimos ahí fue sustituir la fórmula. Como tercer paso, procedemos a resolver los productos notables que nos presenta dos diferencias de cuadrados, que sería x menos 1 al cuadrado y x menos 2 al cuadrado. Como la regla fija me dice que en la diferencia de cuadrados es el primer término elevado al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, entonces al resolverlos me quedó la siguiente expresión. En el siguiente paso lo que hicimos fue suprimir los paréntesis de las multiplicaciones que nos quedaron en ambos productos. Menos 2 por 1 por x me queda igual a menos 2x y menos 2 por 2 por x me queda menos 4x. Una vez teniendo esto, entonces procedemos a reducir los términos semejantes. Como x al cuadrado en el primer producto es semejante con x al cuadrado del segundo producto, entonces lo sumamos y me queda 2x al cuadrado. Al igual que menos 2x menos 4x es igual a menos 6x y 1 más 4 igual a 5, todo es igualado a x al cuadrado. En el siguiente paso, lo que hacemos es, por medio de la transposición de términos, aplicando el inverso aditivo en ambos lados de la ecuación. Como el inverso de x al cuadrado es menos x al cuadrado, entonces lo aplicamos a ambos lados y me queda que 2x al cuadrado menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 6x más 5 igual a x al cuadrado menos x al cuadrado, entonces me da 0 y ese sería el resultado de mi problema. Por lo que a la expresión encontrada de x al cuadrado menos 6x más 5 igual a 0 se le llama ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Y como nuestro objetivo es definir una ecuación cuadrática, entonces, en definición, una ecuación de segundo grado o cuadrática es toda ecuación que se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, en donde a, b y c son números reales y a distinto de 0. ¿Por qué a tiene que ser distinto de 0? Porque si a fuese 0 y lo multiplicamos por cualquier número que correspondiera a la x, entonces este número se me eliminaría y automáticamente me quedaría una ecuación lineal. Por eso a nunca puede ser 0. En conclusión, los objetivos alcanzados durante esta clase fue que definimos una ecuación cuadrática y los contenidos conceptuales desarrollados fue la definición de la ecuación cuadrática. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Espero hayan comprendido la clase. Será hasta la próxima.